quiero empezar esta noche contándote un poco de una historia que me pasó cuando era niño y algunos la conocen, otros la van a descubrir, pero ustedes saben que no soy bueno jugando al fútbol, pero la verdad es que me gusta mucho el fútbol y me gusta verlo, ¿cierto? Ustedes me han visto a veces que he estado con mi camiseta de la Alianza y por supuesto, de todas maneras, gracias, los campeones por ahí celebraron, los que no, pues dejémoslos ahí que sufran un poco. Es tanto así que me gusta el fútbol que en el año 96, cuando Alianza jugó contra la U, la final de ese año, Roberto Martínez nos metió el gol que hizo que la U fuera campeón ese año. Y lloré desconsoladamente y me fui a abrazar con mi papá y lo abracé de su pierna y le dije, no es posible, papá, perdimos. Y cuando recapacité dije, mi papá es hincha de la U. Dije, me fui. Me dije, ¿cómo estoy llorando con el de la U? Pero bueno, esa es otra historia. Pero la verdad es que me gusta el fútbol, pero para jugarlo soy malo. No me gusta jugarlo, realmente les decía que yo soy de los que celebran autogoles y gracias a Dios tengo siempre amigos que lo celebran conmigo. Pero eso me trajo ciertas consecuencias y las consecuencias era que cuando me iban a elegir los equipos en el colegio, me elegían de último o a veces sencillamente no me elegían. Era el que ya estaba ahí, se quedaba. Entonces ni modo, me sentía rechazado por mis amigos, ¿cierto? Porque uno quiere jugar y me sentía rechazado. Así es que dije, voy a ver cómo puedo hacer para participar y me hice el arquero del equipo de fútbol porque nadie quería ser arquero, todos son delanteros, pero nadie quiere ser arquero. Así es que me puse a ser el arquero del colegio, del salón, llegué a ser el arquero de la selección del colegio. Y estábamos en el campeonato final de primaria para ver el campeón de todo el nivel primario y me tocó tapar y estábamos definiendo por penales. Y en ese momento dije, ese es el mejor momento de mi vida, es el mejor momento en el que yo voy a brillar. Y en ese momento, no sé si ustedes escucharon de Pancho Pizarro, pero era un arquero de la Alianza Lima. Y dije, este es mi momento para ser como Pancho Pizarro, ¿cierto? Entonces estaba allí por tapar ese gol. Y de repente le hicimos contacto con el otro jugador, ojo a ojo. Nos miramos y yo sabía exactamente dónde iba a poner el balón. Tomé mi posición de arquero, lo miré, lo intimidé con la mirada, pues para saber dónde iba. Yo supe que iba a la izquierda y salté a la izquierda. Para esto usted debe saber que yo era no tanto como Benji Price. Si usted ha visto los supercampeones, Benji era flaco. Yo era más como Borgini, que era el gordito del portero gordito. Entonces en esa edad yo era el más gordito del salón. Entonces estaba allí el arquero gordito. Y salté a la izquierda, puse mi mano, para esto les cuento que tapé el penal, salimos campeones, pero puse mi mano y al caer todo mi peso fue sobre mi muñeca y me disloqué el brazo. Mi carrera de arquero llegó a su final. Se truncó por una lesión, por supuesto, a muchos profesionales le ha pasado, ¿por qué no a mí? Entonces, llegué al final de mi carrera como arquero y la verdad es que ahí tuve que aprender muchas cosas, pero creo que todos hemos luchado aquí con un sentimiento de no sentirnos elegidos. Muchos de nosotros sentimos o nos hemos sentido alguna vez rechazados por alguien. De repente fuimos rechazados por papá. De repente fuimos rechazados por mamá porque papá se fue de la casa y nos abandonó y muchas veces los niños sentimos que es por nuestra culpa y eso nos hace sentir rechazados, sentimos que nuestros padres nos están rechazando o de repente sentimos que nuestros padres no nos querían como quieren a nuestros hermanos y eso se genera en nosotros un sentimiento de rechazo o de repente no te eligieron en el colegio para un equipo y eso hace que sientas este sentimiento, valga la redundancia, de rechazo. Pero este sentimiento de rechazo, mis hermanos, es uno de los que más te marca el corazón y la mente. Porque hay una verdad que he entendido y es que una vez rechazado, siempre rechazado. Si alguna vez te sentiste rechazado, siempre vas a sentirte rechazado por la gente. Y puedo decirte la verdad, y es que así viví mi etapa de adolescencia y juventud.
sintiéndome un rechazado, sintiéndome un no elegido. Siempre había alguien que hacía las cosas mejor que yo, siempre alguien había que estudiaba más que yo, siempre alguien había que sacaba un premio mejor que yo. Y yo decía, es mi culpa, es porque yo no soy lo suficiente, es porque yo no soy lo suficientemente inteligente para sacarme ese premio, es que yo no soy lo suficientemente talentoso para poder obtener ese puesto que yo quería obtener. O de repente sencillamente no soy bueno, no me sentía bueno, y la verdad es que ese sentimiento de rechazo fue generando en mi corazón un sentimiento de inferioridad. Y eso es lo que hace el sentimiento de rechazo en nosotros, genera un sentimiento de inferioridad y por ende una baja autoestima. Todos son mejores que yo, todos son mejores o hacen mejor las cosas que yo. Y una vez que nos dejamos envolver por el sentimiento de rechazo, por la baja autoestima, por el sentimiento de inferioridad, esto va a producir muchos problemas en diferentes niveles de nuestra vida. Y tenemos que estar muy atentos a esto. Pero te voy a decir algo. Cuando llegué a los 18 años, casi para cumplir 19, llegué por primera vez a una iglesia cristiana, se llamaba Luz de Vida, me acuerdo, era una iglesia bautista. Y mi pastor estaba predicando, el que fue posteriormente mi pastor. Y recuerdo que durante la prédica el pastor citó 2 versículos que para mí fueron muy importantes y quiero compartir con ustedes esta noche. Y quiero que busquen 1 Corintios capítulo 1 versículo 28. 1 Corintios capítulo 1 versículo 28. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Dios escogió, diga conmigo, Dios escogió. No los escucho, Dios escogió. Dios escogió, Dios eligió lo despreciado del mundo. Si tú estás viviendo tu día a día con este sentimiento de rechazo en tu corazón, si tú estás viviendo en tu día a día con este sentimiento de inferioridad, si tú estás viviendo tu vida con este sentimiento de baja autoestima, sientes que todos son mejores que tú, que nadie puede elegirte, que nadie quiere estar contigo, que nadie te mira, que tú nunca vas a lograr nada, que siempre hay alguien mejor que tú. Si estás viviendo con eso, déjame decirte algo: Dios sí quiere elegirte. Dios quiere elegirte. Dios quiere y te ha elegido, porque eso es lo que dice su palabra. Dios escogió lo que el mundo rechazó. Si tus padres te rechazaron, Dios te elige. Si te rechazaron tus compañeros en el colegio, Dios te elige. Si una pareja te rechazó, Dios te elige. Tenemos que entender esto. Somos los elegidos de Dios. Dile al que está a tu lado: tú eres un elegido por Dios. Por eso dice lo siguiente en Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16 dice lo siguiente: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? No me eligieron ustedes. Y algunos dirán, pero yo sí elegí a Dios. No, porque sabes, Romanos capítulo 3 versículo 10 dice que no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, todos a una nos apartaron. No hay quien busque a Dios, dice la palabra del Señor. Nadie busca a Dios. Entonces la Biblia nos está enseñando que no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, fue Dios quien nos eligió a nosotros. Tú estás aquí porque fuiste la elección de Dios, no fue tu decisión. Fue la elección de Dios que tú vinieras a esta iglesia y que conocieras de Cristo y que Cristo pudiera entregarte su regalo más preciado, la salvación. Y por eso estamos aquí hoy día, porque Dios nos eligió. Por eso somos los elegidos. Cuando tú aprendes estos 2 versículos, estas verdades empiezan a luchar en tu corazón y en tu mente contra este sentimiento de inferioridad, contra este sentimiento de rechazo. Es que a mí nadie me quiere. Y entra la palabra de Dios y empieza a luchar, empieza a luchar, empieza a luchar, empieza a luchar.
Y déjame decirte algo, cuando yo escuché estos dos versículos, esta palabra, empezaron a luchar contra todo lo que yo sentía en mi mente y en mi corazón. Sentía tanto dolor, tanta tristeza, porque me sentía un rechazado. Pero cuando descubrí esto, dije, no soy un rechazado. Eso no me puede definir. Me define que el hecho que Cristo me eligió. Y eso es lo que tengo que aprender. Y empecé a luchar en mi mente y en mi corazón contra esto que había cargado por tanto tiempo. Cuando entendí lo siguiente, y escucha bien esto, entendí que alguien por fin no se preocupa por mis defectos, sino que me acepta tal y como soy. Alguien por fin no está constantemente mirando las cosas que hago mal, sino que Él las conoce y aún así no le importa y me acepta y me elige. O de repente ya no me marca la persona que de repente espera que yo me equivoque porque no puedo hacer bien una u otra cosa. Dios lo sabe, pero aún así me elige, aún así me escoge, aún así me llama, aún así me utiliza, aún así me llama su hijo y me hace su hijo. Y quiero que tú esta noche aprendas esa verdad. Que esta noche tú sepas que aunque el mundo te haya rechazado, que aunque la gente te haya rechazado, que aunque tú te sientas menos que los demás, no es así la verdad. Tú eres un elegido por Dios. Dios te ama tal y como eres. Él sabe lo que no puedes hacer, pero sí sabe lo que sí eres capaz de hacer. Porque Dios no está mirando lo que no podemos hacer, sino lo que puede hacer con nosotros. Eso es lo que Dios está viendo. Dios no mira tu pasado. Mira al que está a tu lado, Dios no mira tu pasado. A Dios no le importa tu pasado. Déjame decirte eso. A Dios le importa tu presente y tu futuro. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le importa lo que puede hacer contigo hoy para los frutos que vas a dar mañana. Eso es lo que le importa a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Muy bien. Entonces tenemos que aprender estas verdades para luchar en nuestra mente y en nuestro corazón contra el sentimiento de rechazo, de inferioridad. Porque déjame decirte algo. Creo que Dios nos ha elegido de primera opción. Y tú debes saber algo. Tú no eres la segunda, la tercera, la cuarta opción de Dios. Tú eres la primera opción de Dios. Y Dios te eligió para que fueras parte de su equipo, y su equipo que se llama la iglesia. Y como discípulo de Cristo, quiero que esta noche podamos aprender juntos 3 verdades que yo aprendí en mi caminar como discípulo de Jesús, para poder luchar contra este sentimiento de rechazo, contra este sentimiento de inferioridad, contra esta baja autoestima. ¿Cómo podemos luchar con eso? Y quiero compartirte 3 verdades para poder luchar contra eso. Y la primera es: todos podemos ser discípulos. Y eso es importante, porque necesitamos saber quiénes eran los discípulos. ¿Quiénes son estos hombres a los que Jesús llama discípulos? Y hay una historia muy bonita, un poema que compusieron en forma de reporte. Joseph Stowell, un pasado presidente del Instituto Moody, compuso un reporte imaginario que una compañía consultora hizo una evaluación sobre el grupo de los 12 discípulos. Y él emitió este reporte para que ustedes y yo lo podamos ver. Y quiero compartirlo con ustedes. Este es el reporte que él hizo de los 12 discípulos. Simón Pedro es emocionalmente inestable y dado a arrebatos de mal genio. Andrés no tiene absolutamente ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan anteponen el interés personal por encima de la lealtad a la empresa. Tomás tiene una actitud escéptica que tiende a socavar la moral. Es nuestro deber decirle que Mateo ha estado en la lista negra de la oficina de buenas prácticas comerciales de la Gran Jerusalén. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo tienen inclinaciones radicales y muestran una alta puntuación en la escala maníaco-depresiva. Solo uno, escucha bien esto, solo uno muestra gran potencial, capacidad, ingenio, espíritu empresarial, hace contacto bien con la gente, es ambicioso y motivado. Le recomendamos a Judas Iscariote como el controlador y el hombre de mano derecha de Jesús. ¿Qué les parece? El más recomendado es el que menos ustedes pensaban, ¿cierto? Pero te voy a decir algo.
Cuando vemos a todo el grupo, podemos decir lo siguiente de estos hombres. Primero, eran hombres sin educación, porque ninguno tuvo un título universitario. Ninguno tenía un título a ningún nivel. Todos ellos tenían o no tenían experiencia ministerial. Ninguno había enseñado la palabra de Dios. Estos hombres, estos 12 hombres, eran sin importancia en la sociedad. Ninguno tuvo un cargo político o una posición en la sociedad de sus días que fuera digno de mencionar. También eran sin ninguna posición en el sistema religioso. Ninguno fue sacerdote, ninguno fue escriba, ninguno fue fariseo, ninguno era saduceo, ninguno era rabino. Así como los describe el libro de John MacArthur, 12 hombres comunes y corrientes. Algunos eran pescadores, Jacobo, Juan y Pedro. Uno era recaudador de impuestos. ¿Quién era el recaudador de impuestos? Mateo. Uno fue conocido por su escepticismo. ¿Cómo se llama? Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Ver para creer. Uno había pertenecido a los celotes. Los celotes era una banda de revolucionarios que se rebeló contra Roma por no querer pagar los impuestos. De este grupo era Simón el celote. Este era un equipo que desde el punto de vista del mundo, mis hermanos, tenía todas las de perder. No tenían el carácter a la hora de su llamado, ni la educación, ni la experiencia, ni conexiones, ni el dinero. Entonces, ¿qué tenían estos hombres? Te voy a decir lo que tenían y quiero que lo anotes y te lo puedas llevar a tu casa esta noche. Ellos tenían, primero, tenían a Dios de su lado. ¿A qué tenían? A Dios de su lado. Tenían el llamado de Dios sobre ellos. Tenían el mensaje de Dios en sus bocas. Tenían el Espíritu de Dios en su interior. Tenían las garantías del triunfo delante de ellos. Y tenían las riquezas en gloria a su disposición. Eso era lo que ellos tenían. ¿Sabes qué es lo más importante de todo lo que mencioné? Lo primero, tenían a Dios de su lado. Por eso les dije algo, todos podemos ser discípulos. Porque aunque la gente te mire con desprecio, porque aunque alguien en tu vida te haya rechazado, aunque alguien en tu vida no te haya elegido, aunque tú estés viviendo con un sentimiento de inferioridad, aunque tú te sientas que no le puedes aportar nada a Dios, déjame decirte algo. Si Dios te ha traído a este lugar, es porque tú puedes dar mucho. Es porque Dios puede hacer grandes cosas contigo. Quizás tú no lo ves ahora, pero Dios lo mira en ti y por eso te trajo a este lugar. Porque cada uno de nosotros fue traído a este lugar para edificar la iglesia. Con nuestros dones, nuestros talentos. Pero pastor, yo no tengo nada. Tú no miras ahora nada, pero deja que Dios sobre en tu interior. Y te aseguro en el nombre de Jesús que vas a tener mucho para dar. Pero tienes que creer. Tienes que confiar en que Dios te va a usar, en que Dios te va a transformar. Pero lo más importante y que nunca debes olvidarte es que si tú dejas que Dios sobre, las cosas van a funcionar. Pero el problema es que a veces nosotros somos tropiezo para nosotros mismos, porque no queremos soltar lo que Dios quiere que soltemos, porque no dejamos que Dios limpie el corazón y nos aferramos a pecados, nos aferramos a malos hábitos, nos aferramos a cosas que no nos dejan avanzar. Pero estos 12 hombres soltaron lo que tenían y dejaron que Cristo obre en ellos y fueron los fundadores, por así decirlo, de la iglesia primitiva, lo que es hasta hoy la iglesia. Gracias a ellos estamos aquí. Gracias a 12 hombres que decidieron aceptar este llamado. Pero ¿sabes qué más? Gracias a que estos hombres miraron a todos por igual. Si tú sufres o sufrías de un sentimiento de rechazo, baja autoestima o un sentimiento de inferioridad, ¿sabes cuál es el problema de esto? Y la psicología nos enseña esto, que el que se siente inferior se recubre con un sentimiento de superioridad. Y empieza a ser una persona orgullosa, una persona que menosprecia a otros, una persona que maltrata a otros, una persona que se ve a sí mismo como mejor que otros.
Y empezamos a hacer eso muchas veces los cristianos, porque empezamos a ver a la gente de afuera como indignos. Y vemos a alguien que se sienta a nuestro lado y el Espíritu te dice, predícale, y te dices, no, ¿cómo le voy a predicar a él? Es que el llamado no es esperen que vengan. El llamado es vayan y hagan discípulos. Cuando tú vas y caminas entre todas las personas, ¿sabes qué? Son puertas abiertas para ser discípulos, porque todos pueden ser discípulos. Si alguna vez te rechazaron, tú sabes lo difícil que es. No rechaces a nadie. Acepta a todos. Predícales a todos. Gana a todos, porque todos merecen ser hijos de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? No te olvides de eso. ¿Y sabes por qué? 1 Samuel dice lo siguiente, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor, ¿qué mira? El corazón. Y eso es lo que yo veo en las personas allá. Eso es lo que yo veo en las personas allá. Yo veo el corazón. Y cada persona que llega aquí, yo quiero descubrir su corazón. Por eso me tomo el tiempo y la paciencia para conocerlos. Poco a poco. Porque poco a poco voy a descubrir qué hay en su corazón. Segunda verdad. ¿Cuál es la segunda verdad? Un discípulo crece y hace crecer a otros. Un discípulo, ¿qué cosa? Crece y hace crecer a otros. Y esto es importante, porque nosotros estamos llamados para edificar, no para destruir. Dile al que está a tu lado: tú estás llamado a edificar, no a destruir. Así es que cuida tus palabras, porque la lengua es tan peligrosa que puede destruir reinos. Es tan peligrosa que puede romper familias. Es tan peligrosa que puede romper relaciones para siempre si no las sabemos controlar. Nosotros tenemos que saber que hemos sido llamados para edificar. Y no solo edificar nuestra vida, sino edificar otras personas. Estamos llamados para crecer y para hacer crecer a otros. Y eso es importante. ¿Sabes por qué? Por eso Jesucristo entrenó a 12. ¿Para qué creen ustedes que los entrenó? Para que estos 12 vayan y entrenen a más personas. Para que estos 12 vayan y ganen a más personas. Y esto no es una red de mercadeo. Esto es una red de evangelismo. Es ganar almas para Cristo. ¿Me entiende? Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que nosotros somos llamados para crecer y hacer crecer a otros. La palabra del apóstol Pablo les escribe a las iglesias y le dice: ustedes que deberían ya estar siendo maestros, son niños que todavía anhelan la leche espiritual. ¿Qué está llamando la atención el apóstol Pablo? Les está diciendo: ustedes que debieron madurar, que debieron crecer en la iglesia, no han crecido. Siguen siendo como niños deseando la leche espiritual. Porque la iglesia, cuando una persona llega a la iglesia y recibe a Cristo, nosotros decimos que esta persona, ¿qué ha hecho? Ha nacido de nuevo. Y si una persona nace, ¿qué es? Un bebé espiritual. Y tienes que ser un bebé espiritual toda la vida, ¿sí o no? No, porque el bebé que necesita mucha atención. Y eso es lo que reclama los bebés espirituales. El pastor no me saludó. El pastor no me visitó. Ya no voy a la iglesia nunca más. Es que el pastor no me contestó la llamada. Eso es un bebé espiritual, porque se está fijando en cosas que no tienen sentido. Pero ¿qué dice la Biblia? El bebé tiene que desarrollarse.
¿Y cómo se desarrollan? ¿Cómo crecen los bebés, mis hermanas? Ustedes que han sido madres y lo saben todo. ¿Cómo crece un bebé? Le da a usted una chuleta a los 2 días de nacido. ¿Qué le da? Leche. Y la leche materna es suficiente. Y hay una palabra en la Biblia cuando Dios habla de nosotros y Él habla de una de sus propiedades que dice que el Señor es como una mamá con su bebé, que nosotros necesitamos solo lo que Dios nos puede dar. Porque el bebé, ¿qué necesita? Solo la leche de la mamá. La leche de la mamá tiene todas las vitaminas, todos los nutrientes, todo lo que el niño necesita. No necesita nada más. Incluso conversábamos con una pareja de amigos que están teniendo su bebé y le decía: pastor, le damos leche en fórmula y la fórmula le genera demasiados gases al bebé en comparación que cuando la leche es la materna. La leche materna no le genera tanto eso al niño porque la leche es mucho mejor que la fórmula. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como bebés espirituales. Cuando llegamos a la iglesia, lo único que necesitamos es todo lo que Dios nos puede dar. Y todo lo que Dios nos puede dar es su palabra. Es la oración, es intimidad con Dios. Y en su palabra está todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para crecer. En la vida tú no eliges si creces tanto o no. Depende de muchos factores genéticos y eso. Pero en la vida espiritual sí. Tú decides si creces o no. Y uno cuando es discípulo de Cristo tiene que crecer. Y no solamente crecer uno, sino hacer crecer a otros. Y hay un pasaje que me gusta mucho. Y es la historia de Bernabé y Pablo. Pablo y Bernabé eran buenos amigos. Pero Pablo era un sicario de cristianos. Y se convirtió a Cristo. Te digo algo, ninguno de los discípulos quería acercarse a él. Porque tenían miedo ¿de qué? De que los maten. Uy, si se convirtió de a mentiritas. Y es una estrategia para matarnos, ¿cierto? Pero mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27 dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé, ¿quién lo tomó? Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Mira la historia tan interesante. Todos le tenían miedo a Saulo, pero hubo uno que, aunque tuvo miedo, porque yo no creo que Bernabé no tuvo miedo, pero igual se atrevió a ir y tomar a Saulo y llevarlo a los discípulos. Porque un discípulo crece y hace crecer a otros. Si Bernabé no hubiese hecho esto, Pablo no hubiese llegado a ser lo que hoy nosotros conocemos de Pablo. El primer gran misionero de la iglesia cristiana, el apóstol Pablo. Mis hermanos, nosotros hemos sido llamados para crecer y hacer crecer a otros. Entonces dile al que está a tu lado: asegúrate. Dile, asegúrate de hacer crecer a otros. Y asegúrense, mis hermanos, de crecer ustedes. No se queden siendo bebés espirituales toda la vida. Tenemos que crecer. ¿Y cómo crecemos? ¿Sabes cómo crecemos? Leyendo la palabra de Dios, pero también sirviéndole a Dios. Solo el que sirve crece. Porque el que sirve empieza a poner su mirada en los otros y no en sí mismo. Y el que no sirve siempre está viéndose a sí mismo. Por eso no crece. Hay que servir. Última enseñanza y con eso terminamos. Un discípulo no calla. Un discípulo no calla. Y esto es importante, porque un discípulo que ha luchado con el sentimiento de rechazo, lo primero que hace es callarse. Porque lo primero que el diablo hace es apagar tu voz.
Si tú has luchado o estás luchando con un sentimiento de inferioridad, con un sentimiento de rechazo, con una baja autoestima o de repente con culpa, porque una de las cosas que realmente te hacen sentir menos es la culpa, el hecho de que hiciste cosas malas en el pasado y eso te sigue persiguiendo y te has quedado atrapado en el error que cometiste y no te deja avanzar. Esa culpa te genera sentimiento de inferioridad. Entonces, si tú estás luchando con eso, lo primero que te pasa es que te callas. Porque no te sientes digno ¿de qué? De hablar. Sientes que ¿quién me va a escuchar a mí? ¿Por qué me escucharían a mí? ¿Qué tengo yo para decir? Y si descubren lo que soy, y si descubren quién soy, ¡qué vergüenza! ¿Cómo va a ser posible? Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere callarte mencionándote lo malo que hiciste en tu pasado. ¿Qué dije hace rato? El pasado, pasado es. ¿Qué le importa a Dios? Tu presente y tu futuro. ¿Pero qué le importa al diablo? Tu pasado. Señalarte tu pasado. Es que tú hiciste esto, es que tú hiciste aquello. Y te susurra y a veces te grita. Te dice, ¿cómo vas a predicar tú? Mira lo que has hecho. Si el pastor supiera lo que estás haciendo, si el pastor supiera lo que estás pensando, si el pastor supiera lo que... Y empieza a señalarte, ¿cómo vas a predicar tú? Si la gente supiera lo que hiciste tal día, tal hora, tal fecha, y te pone los recuerdos, y te pone los recuerdos, y te pone los recuerdos. Yo no sé si te pasa, pero si tú tienes un sentimiento de rechazo, de inferioridad o culpa, te pasa lo siguiente: a veces estás sentado y estás concentrado en muchas cosas o en nada y de repente un pensamiento negativo viene a tu cabeza. Un recuerdo de algo malo que hiciste en el pasado. No sé si te pasa o si te ha pasado, pero tus errores vienen a tu cabeza. Les pregunto, ¿eso es de Dios? ¿Tú crees que Dios te traería a recuerdo tus errores? ¿Por qué no? ¿Por qué no te los traería? Porque los errores ya fueron perdonados. Y dice el Señor que cuando tú confesaste tus pecados y le pediste perdón a Dios, Él echó tus pecados al fondo del mar y los olvidó. Pero ¿quiénes los recordamos? Nosotros. ¿Y quién nos los recuerda? Don Sata. ¿Y nosotros qué hacemos? Le paramos oído al diablo. ¿Qué dices? ¿Cómo dices? Cuando escuchas las voces incorrectas, te callas. Pero cuando escuchas las voces correctas, hablas. ¿Qué dice el Señor? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué dice el Señor? Vayan y hagan discípulos. Que nada te calle, que nada te silencie, que nada te impida. Mira, si tú has llegado a la iglesia, yo quiero que tú sepas algo. Yo le puedo dar gracias al Señor por algo. Y es que si en esta iglesia algo estamos formando y siempre vamos a formar, es que buscamos personas que no juzguen a otros. Yo siempre le digo a los hermanos, no juzgues a nadie, porque no somos jueces para juzgar a nadie. El único que juzga es el Señor. Pero ¿sabes por qué también digo no juzguemos a nadie? Porque nunca nosotros podamos decir que estamos libres de pecar. Y hay una parte en la Biblia que me gusta mucho y quiero compartirlo con ustedes, que habla de esto. Y es la historia de Pablo y Silas. Mi esposa predicó sobre esto hace algunas semanas y quiero compartirlo con ustedes. Hechos capítulo 16, versículo 22 y 25 dice lo siguiente: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos cantado en ese momento? ¿Cuántos de nosotros siquiera hubiésemos orado en ese momento? En ese momento muchos estaríamos callados y quejándonos de la situación que estaríamos viviendo. Y uno diría, pastor, es que un discípulo no se calla, pero me estoy quejando.
Y es que eso no es lo que Dios quiere que hables. Ya esto se le llama sacrificio de alabanza. Si quieres anotarlo, anótalo. Esto es lo que llamamos sacrificio de alabanza. En tu peor momento, levantas tu voz al cielo y adoras a Dios y le cantas a Dios. Cuando te pasó la peor noche de tu vida, llegas a tu casa y le cantas a Dios y alabas su nombre. Ese es un sacrificio de alabanza. Y eso es lo que Dios busca. Y eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo no se calla frente a la adversidad, frente al problema. Un discípulo sigue adorando y exaltando a su Dios. Mi pregunta es, ¿qué te ha callado? ¿Por qué estás callado? ¿Por qué estás callada? Ten cuidado, porque cuando el diablo hace esto, te susurra al oído para que te calles. Y te callas un día. Y los días se convierten en semanas. Y las semanas se convierten en meses. Y los meses se convierten en años. Y a veces muchos de nosotros llevamos años sin predicarle a nadie. Llevamos años sin realmente adorar a Dios. Porque cantar no es adorar. Adorar es otro nivel. Muchos yo veo aquí, yo dirijo la alabanza a veces, pero yo los veo cantar. Pero la Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios no está buscando cantantes. Dios está buscando adoradores. Y un discípulo real no se calla. Un discípulo adora al Señor en todo tiempo. ¿Qué te está callando? ¿Por qué no estás adorando? ¿Por qué has permitido que el diablo te robe tu adoración? ¿Por qué has permitido que el diablo apague tu voz? ¿Por qué has permitido que el diablo silencie tu voz? La voz que a Dios le encanta. Dile al que está a tu lado, a Dios le encanta tu voz. A Dios le encanta nuestra voz. Que nunca nada apague tu adoración. Que nunca nada apague tu predicación. Pero ¿sabes dónde es más difícil predicar? Allá afuera. Y te lo digo por experiencia. He predicado en mercados, he predicado en calles, he predicado en zonas así muy movidas. En todos lugares. He ido a predicar en la selva. He predicado en el norte, he predicado en el sur, en diferentes lugares, fuera de la iglesia. Qué difícil es predicar ahí. ¿Sabes por qué? Porque la gente pasa y nadie te para bolas. Nadie te escucha. Y de repente, ¿sabes qué? Una vez me pasó algo así interesante. Estaba predicando en un mercado porque estábamos en una campaña contra el Halloween. Y estaba predicando. Yo estaba muy emocionado, pero nadie paraba. Pero yo seguía predicando así como ustedes me ven, siempre he predicado así, siempre he predicado con esta pasión y me movía y me emocionaba y predicaba y todo. Y de repente me percaté y había un niño a la distancia y él estaba mirándome. Yo me centré en el niño y dije, te voy a predicar, hermano. Esta mañana tú te vas a convertir en el nombre de Jesús, dije. Y empecé a predicarle al niño y el niño me miraba y empezaba a hacer así. Y yo decía, ¿qué tiene? Y de repente yo me movía para un lado y el niño caminaba. Y yo me movía para otro porque tengo la necesidad de moverme. Y el niño se movía conmigo. Y yo volteaba así el brazo y el niño. Por supuesto, exageraba más los movimientos, o creo que es así, pero bueno. Y el niño me seguía. Y al final ya terminé de predicar y el niño vino su mamá y se lo llevó. Pero fue mi principal oyente esa mañana. Y cuando empecé a orar, me di cuenta que muchos habían estado escuchando, aunque yo pensaba que no. Y esa mañana muchos levantaron su mano para recibir a Cristo. Vaya que ahí afuera sí es difícil predicar. Difícil predicarle al chofer del taxi. ¿Cómo le entras? Difícil predicarle a la persona que va en el bus contigo. ¿Qué le dices? Difícil predicarle a tu familia que te conoce todo. Eso es difícil. Pero la verdad es que un discípulo nunca se calla. Siempre predica. No permitas que tu sentimiento de rechazo, de inferioridad, tu baja autoestima haga que tu voz se silencie. Porque tu Dios te ha salvado para que no tengas eso. ¿Sabes por qué?
porque Dios te ha elegido. Y nosotros somos los elegidos de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Somos los elegidos. Y como somos los elegidos, nosotros vamos a ver a todo el mundo y vamos a decir, todos pueden ser discípulos. Lo segundo que dijimos esta noche fue que un discípulo crece y hace crecer a otros. Así es que vamos a hacerlo, iglesia. Vamos a crecer y vamos a hacer crecer a otros. Y por último, no nos vamos a callar. Nadie nos puede callar, porque nosotros somos los hijos de Dios, somos los elegidos por Dios para ser parte de su equipo, y ese equipo se llama la iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor esta noche. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida, y si quieres conocer más de Él y de nuestra iglesia, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como ICFE. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Que Dios te bendiga.